Bienvenida, familia nocturna, a este episodio súper especial de Hablemos de lo que no existe. Hoy es un episodio fuera de serie. Hoy es un episodio diferente a todos los demás porque hoy tenemos muchas cosas que celebrar. Primero, ya somos 800,000 seguidores en YouTube. ¿En qué momento, familia nocturna? ¿En qué momento llegamos a ser tantos? ¿En qué momento esto se transformó en una realidad? Qué increíble, es algo que no nos podemos como terminar de digerir el equipo de las pesadillas y su servidor. Por otro lado, ya somos 3.1 millones en TikTok. Acabamos de llegar a 900,000 seguidores en Facebook. Vamos rumbo al 500,000 en Spotify. ¿Qué es Spotify? Vamos por ti el 2026. Esta vez sí, y vamos con todo. Pero, familia nocturna, todas estas cosas, junto con el hecho de que ya empezamos las fogatas de historias en vivo, a todo color, nos vamos a tener presentaciones en varias partes de la República, y les quiero decir que el día de ayer, o sea, de cuando salga este video, el día de ayer, hicimos la publicación de la primera fogata en vivo, que va a ser aquí en Monterrey, y en menos de 2 horas se vendió todo. Así es que, familia nocturna, gracias, de todo corazón, gracias. Y para todos aquellos que no alcanzaron, no se preocupen, al final de este video te voy a contar más cosas que vienen junto con otras fechas, porque varias de las fechas que tenemos con los diferentes lugares que vamos a tener en México, se las vamos a ir diciendo, porque apenas estamos armando tanto el lugar como la fecha y todo, pero se lo vamos a ir contando. Muy probablemente para este sábado de sombras ya te voy a tener noticias, pero bueno, punto y aparte. Hoy que estamos celebrando tantas cosas, estoy nostálgico, traigo otro feeling, otras emociones, he traído muchos comentarios de ustedes en la cabeza y eso nos ha llevado a que tengamos un episodio muy diferente. Hay muchas personas, digamos la mitad de la familia nocturna de YouTube y casi de todas las redes, es una familia nocturna que viene desde las primeras temporadas, que ha vivido un proceso, llegando primero por esas entrevistas, intercambio de historias, brincando después a un duelo de historias donde teníamos invitados y entonces cada uno traía 5 historias y comenzábamos a repartir una historia tras otra sin tener comentario alguno entre una y otra y íbamos subiendo el nivel de terror conforme iba avanzando el episodio. Ese momento, que empezó más o menos como en inicio de 2023, fue un bombazo. A la familia nocturna se volvió loca, mucha gente había dicho, esto nunca lo había visto en internet, este formato es algo súper loco y nos fue increíblemente bien. Pero la otra mitad de la familia nocturna comenzó a llegar a partir de después de la mitad del 2024. Y esa familia nocturna que llegó después de la mitad del 2024, pues resulta que ellos me conocieron por las fogatas, sin invitados, directamente con narraciones de terror. Y hay familia nocturna de las primeras temporadas, de las de Hueso Colorado, de los que ya tienen años siendo parte del canal, que piden una y otra vez, por favor trae a este y a este otro invitado, ya es una entrevista, y por favor que vengan aquí a un duelo de historias. Y a todos ustedes el día de hoy se les hace. En este episodio les traemos varios de los duelos o varios fragmentos de duelos que no salieron, duelos que teníamos reservados para un momento especial y hoy es ese momento. También tenemos partes de episodios que no salieron al aire por diferentes motivos. Unos los estábamos guardando para unas fechas muy especiales, pero ahora que se juntaron tantas cosas fue un saquemos ya todas esas historias y son historias muy fuertes. Pero también es que al final les tenemos una sorpresa a todos, aparte de las fechas de los en vivos y de todas esas cuestiones, tenemos una sorpresa que para muchos de ustedes va a ser algo, una locura. Y otros de ustedes es algo que ni siquiera conocen, no saben que existe, y al final van a saberlo. Y probablemente les va a encantar. Ahora sí, dicho una vez esto, comencemos con este episodio especial de celebración de los 800,000 suscriptores de YouTube y de toda la familia nocturna que está llegando a tantos rincones del mundo. Comencemos. Lo primero que te quiero contar es que recuerda que hoy en esta celebración vamos a tener varios formatos. Yo te recomiendo que los veas, porque los duelos tienen lo suyo. Hay invitados que están ahí que nos van a contar sus historias. Yo también tengo varias historias que les voy a contar. Y
quiero iniciar comentándoles algo que es muy reciente, algo que acabo de ver hace apenas un par de días y me acaba de dejar choqueado. Existe una película, se llama Un hombre maldito, A Cursed Man. Disculpen mi inglés, no lo pronuncio bien, pero una sinopsis rápida es que un sujeto que no es creyente de las cuestiones espirituales, o bueno, está en un punto intermedio entre creer en lo espiritual y no creer en lo espiritual, ha decidido que va a ser un proceso por medio del cual él tiene que saber si realmente existe algo del otro lado o no. Y el proceso que él ha decidido es que va a ir de brujo en brujo a diferentes lugares con brujos de mucho renombre a que lo maldigan, y que lo maldigan con lo más poderoso que tiene. Ese mismo preámbulo, esa premisa, ya se utilizó en una película de ya hace unos 15 años que se llamaba La posesión de Michael Caine. Si no has visto esa película, te la recomiendo. Es una película que está de miedo lo que le sigue, justo por esa premisa. Pero esto que te estoy hablando el día de hoy, este sujeto comienza a ir a estos lugares. Y se me hace algo muy llamativo el hecho de que los mismos brujos lo detienen y le dicen, lo que estás pidiendo no es sensato. O sea, independientemente de que creas o no creas, no es sensato, no es bueno lo que estás haciendo. Y hay unos brujos, varios, que le dicen, mejor vete, no te voy a hacer eso, no te voy a maldecir. Bueno, ¿por qué? Dice, no, porque es tonto lo que estás pidiendo. Si no te pasa nada, pues ya no pasó nada. Pero donde te pase, y un brujo se levanta y voltea con la cámara y dice, yo no quiero que un día me estén llamando un domingo a las 2 de la tarde y me digan, acaba de pasar a otro mundo de una forma horrible, yo no quiero eso. Dice, no, busca otro camino. Y le comenzaban a preguntar a esta persona acerca de que, oye, pero ¿por qué no estás buscando el contacto con lo bueno a nivel espiritual? ¿Por qué no estás buscando el contacto con Dios, con entidades de luz? Ellos le ponen esos nombres. Él dice, es que si me empiezan a decir o a desear bendiciones, de repente voy a ir caminando por la calle, me voy a topar con un billete de $10 y voy a decir, pues eso es una casualidad. Dice, en cambio, si me maldicen, yo tengo perfecta salud, me siento muy bien, lo que me llegue a pasar sí me dejaría espantado y creo que eso me daría más datos acerca de que sí existe algo más. Bueno, comienza a avanzar, no te voy a spoilear la película. Lo que te quiero decir es que, 1, no te recomiendo verla porque hacen rituales de brujería oscura y bastante fuerte, llamativo. No sé si los que están ahí son actores, pero aparecen personas que ya en este medio yo ya he visto que trabajan en cuestiones de chamanería, hechicería, magia negra. Entonces, no sé si lo que estaban ahí haciendo era una representación de sus rituales o el ritual en sí. Es por eso que no te recomiendo tanto verla, pero te quiero adelantar unas cositas. El tema con el que tenemos que tener mucho cuidado en el ambiente espiritual, en el ambiente de lo sobrenatural, es que estamos pensando a veces en películas. Creemos que a veces nos va a ocurrir algo como en un relato, como en una película, en el que de repente vamos a estar en la cama y al abrir los ojos van a estar alrededor de nosotros unas sombras y de repente se van a escuchar cosas que rasguñan debajo de la cama y va a ser un caos absoluto, pero como si fuera al mismo tiempo una casita del terror de algún tipo de feria, algún lugar en el que al final no te va a pasar nada y vas a abrir la puerta y vas a salir de ahí y al salir de tu casa, un día soleado. Volteas y tal vez desde la ventana te ve un niño todo de blanco, pero no va a pasar nada después de eso. Creemos también, o muchos creen, que el máximo peligro de todas estas temáticas tiene que ver con pasar al otro mundo, con que ese tiempo que tenemos de vida aquí se recorte. Y lo que yo te quiero decir, y esto no son mis ideas, estos son palabras textuales de muchas personas que están metidas en este tema, especialmente en el tema de exorcismos, diferentes sacerdotes exorcistas. A los demonios, a las entidades oscuras, ellos cuando tú estás en este plano y te quieren afectar, vas a sufrir y de formas inimaginables. Te cuento todo esto porque ahora que estamos celebrando y que la familia nocturna se está reuniendo, nosotros como familia nocturna hemos ido descubriendo maneras de afrontar el miedo.
maneras de hacerle frente a estas situaciones. Hemos buscado alternativas, hemos hablado de protocolos, de pasos a seguir, les hacemos recomendaciones que no los pongan en riesgo ni en peligro. Recuerda que en esta temática es mejor la historia que la vivencia. La vivencia era una vida espiritual, desarróllala, pero todo lo que tenga que ver con lo oscuro, ten cuidado, porque si no, te puede pasar lo que le pasó a Yair, y créeme, eso ni siquiera te va a dejar dormir. Yair es un tipo de lo más normal. Él no está nada en temas espirituales. Sí es creyente, pero es un creyente que él me lo dice, mira, yo soy creyente muy de bolsillo, muy de... Mis papás me criaron bajo la fe católica, yo los domingos voy a misa con mi familia, ahí hago mis rezos, toda mi semana es una semana cargada al trabajo, cargada a mi familia, y es todo. Él lleva una rutina de vida. Se levanta, va a un gimnasio, le dedica cerca de 45 minutos hasta 1 hora y media, depende de la rutina que tenga que hacer. Y todo eso es porque hace unos años tuvo una afección física y el doctor le dijo, o te cuidas ya o vas a pagar las consecuencias más adelante. Así es que comenzó a cuidarse y le funcionó muy bien eso del gimnasio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante los años que he estado en esta rutina de gimnasio, llevando una vida equilibrada, y él, por sus cuestiones de religión, yendo el domingo a misa, todo estaba bastante bien, bastante normal. Él no es una persona sensible espiritualmente, sensible energéticamente. Él no se anda con esas cosas. Es alguien bastante mundano, en el buen sentido de la palabra. Tiene los pies muy en la tierra. Su vida es muy normal. No hay momentos mágicos, no hay cosas increíbles. Hay momentos cariñosos, hay momentos que se ríe. Los momentos que pasa con sus hijos siempre intenta que sean momentos como muy graciosos. Los momentos que está con su esposa intenta ser un romántico. Pero cosas bastante humanas. Él, en este tiempo, ha tenido que cambiar de 2 gimnasios porque se ha tenido que mover de localidad por situaciones del trabajo. Lo que estoy a punto de contarte le pasó en el último. En el último gimnasio que ya no está ahí porque lo mata de miedo. Sigue yendo al gimnasio, pero en otro lugar. Ahí te va. Él ya tiene una rutina dentro del gimnasio. Su rutina, especialmente cuando es nuevo en el lugar, es que llega y comienza a saludar a las personas de poco en poco. No como alguien obsesionado en conocer a todos y que todos lo conozcan, porque eso hasta cierto punto puede incomodar. Pero los primeros días, los que le dan el saludo, él se los regresa. Los siguientes días va viendo qué personas están recurrentemente y cuando se los topa en algún aparato, los saluda. Nunca tiene una segunda intención. Solo quiere saludar, solo quiere presentarse, dice su nombre, le dicen su nombre, santo remedio. No es una persona que les ande pidiendo los teléfonos, preguntando de su vida, los deja tranquilos. El único punto es que hay algo ahí. Le gusta mucho sentirse entre conocidos. En este gimnasio hay un ambiente muy poco usual. Es un ambiente que no le ha tocado en ningún gimnasio. Desde el momento en el que él se inscribe y comienza a ir sus primeros 2 días a la rutina, nota que las personas que están ahí no se saludan, no se dirigen la mirada, la desvían. Para el 3er o 4º día él se siente un poco incómodo. Busca toparse con las personas que están como encargadas del gimnasio, 2 personas en planta baja, 2 personas en planta alta, una especie como de coach. Pero estas personas son más bien como una cuestión de administrativo y conocimientos básicos, atención al cliente, cosas así. Entonces él busca topárselos para comenzar a platicar con ellos y mínimo empezar a generar esa sensación de que es alguien amigable y ya, cosas genéricas, cosas generales. El clima, cuáles son los horarios en los que está más vacío, cosas de ese tipo. Bueno, él está en el gimnasio y cuando va a buscar a una de las chicas que está en el 2º piso, bajo la excusa que lo ayude con un aparato, la chica se da media vuelta y se va. Y él se le hace muy extraño, está seguro que la llamó, que nadie más le habló y que la chica como reaccionó ante su llamado y se fue. Se espera al día siguiente y ahora se la topa en el 1er piso y se acerca y le da la mano. Y le dice, oye, ¿cómo estás? Me llamo Yair, nada más te quería preguntar algo. Y la chica se le queda viendo la mano, le empieza a temblar la mandíbula, comienza a ver a todas partes como si alguien estuviera observando y entonces nada más le hace la cara a Yair así como de, no, ¿qué? Le dice Yair, no, ¿qué pasa? Y la chica nada más se da media vuelta y se va casi corriendo. Hay un muchacho, ese muchacho que es el encargado del lugar, Yair va con él y le dice, oye, ¿cómo estás? Vine contigo la vez pasada, contigo me inscribí, necesitaba preguntarte unas cosas. Y el muchacho le dice,
no es momento. Si gusta, venga mañana. Pero pues nadie te está molestando, no estás ocupado. Te estoy pidiendo que me des información. Y entonces el muchacho le dice, no es momento. Entonces lo vuelvo a decir, venga mañana. Y de preferencia venga en este horario. Y le da un horario X, ponle tú ahí entre 1 y 4 de la tarde. Yair se siente un poco molesto, un poco extraño, no quiere presionar más, se va a su casa y ese día está bien distraído, lo platica con su esposa y le dice así como que hay algo muy raro en ese gimnasio, no me está gustando. Y cuando le platica las circunstancias, su esposa le pela los ojos y le dice, Yair, pues gente mala. Y Yair le dice, ¿de qué estás hablando? Dice, si te están diciendo que no hables y están buscando en todos lados, pues hay alguien ahí que les da miedo, Yair. Entonces puede ser una persona que anda en malos pasos y que simplemente en el ratito que él está ahí se sienten amenazados. Y Yair se le va la sangre al piso. ¿Cómo no había pensado en algo tan obvio? Pues si un ambiente tan extraño de personas que están apabulladas, de puras personas que están apagadas, es cierto, eso es porque se sienten amenazados. Y ya se le prende de repente por un momento el foco que tiene en la cabeza y dice, ¿dónde estoy? Bueno, al día siguiente no va en la rutina de la mañana, tiene miedo, va cerca de las 2 de la tarde porque le dijeron ese turno, que te digo es un turno inventado, pero le dieron un rango de horas, va en ese rango de horas y va directo con el chico. Y cuando llega y lo saluda, el chico está muy normal y le dice, oye, ¿qué pasó el día de ayer que quería hablar? Sí, dígame por favor, ahorita sí ya lo puedo atender. ¿Qué es lo que necesita? No le saques la vuelta. Mi amigo, ¿qué es lo que está pasando en este gimnasio? ¿Por qué la chica se fue huyendo cuando le hablé? ¿Por qué tú también no querías hablar conmigo y preferiste dejarme ahí, aunque eso es una pésima atención al cliente? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces el chico nada más le hace un signo con el índice como acércate. Y ahí le dice, no, dímelo aquí abiertamente. Y el muchacho se acerca y le vuelve a hacer un signo ahora con la mano. Acércate o no te voy a decir nada. Y donde se acerca, nada más le dice al oído, hay un brujo que aquí entrena, ten cuidado. Se aleja y ahí se le queda viendo con una cara de incredulidad. ¿Qué le acaban de decir? Un brujo. Y entonces Yair ahora le hace el signo, pero ya en un modo como de juego burla, como de acércate ahora tú a mí. Y le hace el signo al tipo del gimnasio y le dice, no me estés fregando como que un brujo. Y entonces el muchacho saca una cajetilla de cigarros, le dice, ¿gustas uno? Y Yair se le queda viendo mal a la cajetilla y le dice, por supuesto que no. Le dice, porque voy a ir a fumar uno afuera. ¿Quieres uno? ¿Me acompañas? ¿Gustas uno? Y ya entiende Yair que le está dando la indirecta de ven, acompáñame afuera porque aquí no puedo hablar. Yair le dice, bueno, te acompaño. Se va caminando, sale del gimnasio, se para al ladito y como a los 2 minutos llega este chico, saca uno de los cigarros, comienza a fumar, pero no se va con Yair. Empieza a caminar por toda la acera y avanza como 3, 4 negocios, volteando hacia el estacionamiento, ver si hay algún carro en especial o alguna persona. Camina otros 3, 4 negocios en dirección contraria. Está observando a todas partes algún rostro, algún carro, porque se ve que está totalmente enfocado en el estacionamiento. Finalmente se relaja, va caminando con Yair y le dice, miraste para acá, no estemos cerca del gimnasio porque puede haber alguien escuchando. Y Yair ya le dice, oye, ya esto está muy peliculesco. ¿Qué pasa? Dice, hay aquí alguna persona como de malos pasos, o sea, me tengo que cuidar de alguien. Dice, sí, pero no es de eso. No tiene nada que ver con criminales. Dice, bueno, hasta donde yo sé no. Entonces, hay un brujo que aquí entrena. Eso es todo. ¿Cómo que un brujo que aquí entrena? Un brujo, una persona que hace brujería. Dice, sí, pero este brujo no es cualquier cosa, es un brujo de verdad. Este tipo sí anda con algo. No, hombre, no te entiendo. O sea, son aquí muy creyentes de eso, tienen muchas supersticiones. Tienen ajos allá adentro o herraduras. Entonces el muchacho se le queda viendo y dice, no, señor, tampoco se esté burlando. A ver, se lo voy a dejar claro. Hay un tipo que aquí entrena. Es un brujo. Y han pasado cosas muy raras cuando las personas interactúan con él. Por eso, cuando él llega, mira, todos nos callamos, nadie interactúa, porque es un tipo raro. Y cada vez que alguien antes estaba como llamando mucho la atención, pasaban cosas raras y preferimos nosotros llevar la cosa en paz. No se ve que el tipo se vaya a ir y no tenemos el valor para llamarle la atención o decirle que por favor deje tranquilo el lugar. Y Yair no entiende nada.
Nada, nada, nada. Le están hablando en otro idioma, como que un brujo, como que tenerle miedo, pero otra parte de su cabeza está tomando en cuenta datos. Pues sí es cierto que los otros días que no me han querido hablar, nadie habla en el maldito gimnasio. De hecho, la música que tienen está muy bajito volumen y se queda pensando, bueno, ¿quién es ese brujo? ¿Quién es ese brujo? Y después de darle muchas vueltas le dice, a ver, ¿quién es el brujo? ¿Cómo es físicamente? Y le dice, mira, vente mañana en el horario que estabas viniendo y cuando llegues te lo voy a señalar con la vista. Dice, pero por favor, sé discreto. El tipo no es un tipo bueno. Y le dice, Yair, mira, no te voy a meter en un problema. ¿Qué te parece? ¿A qué horas abres? No, pues 6 de la mañana. Voy a llegar 5 minutos antes. ¿Ese tipo para esa hora está? No, él llega como media hora después. Perfecto. Llego 5 minutos antes de que abras, me voy a esperar cerca de recepción y cuando se estacione, tú me dices quién es y ya nos quitamos de problemas. Y el muchacho le dice, ándale, perfecto, está muy bien. Bueno, esa tarde para Yair es la tarde más llena de incógnitas y de emociones que ha tenido en su vida. Te vuelvo a decir, Yair no es un tipo esotérico, no es un tipo creyente, es un tipo normal, con los pies en la tierra y ahora va a espiar a un brujo. ¿Tienes la idea del tipo de anécdota que va a tener Yair para expresar con sus amistades? No, es que saben que en el gimnasio que hay un brujo y que lo espié y que ahora que tengo estos datos y que la brujería y... Va a ser el alma de la fiesta, va a ser como que el que va a llamar la atención de todos cuando esté ahí. Entonces él está, pero entusiasmado, se metió a internet, se puso a buscar acerca de la brujería, tipos de brujo, 1001 cosas para documentarse, todavía para que si estaba cerca del tipo que le va a dar la señal, cuando vea al brujo, diga algún comentario que suene a que él sabe algo, ¿no? Algún detallito, si ve algún tipo de color o algún tipo de percha, y va a decir algo para que se sorprenda el cuate que está ahí en recepción, y Yair va a decir, ya empecé con mi papel, no, esto va a estar bueno, voy a tener un super chisme para mis reuniones. Día siguiente, 5:55 de la mañana, Yair está ahí, llega este cuate, entra, se pone en una bicicleta que está casi pegada al mostrador, ahí cerquita hay una caminadora y otro aparato más. Lleva 30 minutos, el sujeto cada cierto tiempo voltean a ver si el sujeto nada más le hace el signo que no. Cuando está en la caminadora, que la caminadora da justamente como al ventanal, que se ve todo prácticamente el estacionamiento, el muchacho le dice, oiga, ya llegó. Y le señala, y hay un vehículo de una marca de lujo alemana, muy, muy cara, que prácticamente es del año. Se ve un vehículo nuevecito, grande, hermoso. Yair está viendo y se da cuenta de algo muy raro. El sujeto viene solo, pero tarda mucho tiempo adentro del carro. El tipo está hablando al lado, está como comentando y le dirige la mirada a la otra ventana. Muy extraño, algo muy raro. Y van como 5, 10, 15 minutos y Yair sigue ahí constantemente. El tipo abre la puerta, Yair sigue viendo al carro y ve algo que lo deja frío. Frío al punto en el que casi se mete un santo ranazo en la caminadora porque dejó de caminar y la traía a cierto pasito de cierta velocidad. Y entonces lo que él vio fue esto. El sujeto se baja de la camioneta, cierra la puerta y en el momento en el que la puerta se cierra, el asiento del lado derecho tiene una persona que está volteando a ver directamente a Yair. Yair ve eso, se para así en los pies y nada más se siente donde se lo estiran hacia atrás, casi se va a caer de frente, termina con las manos arriba de la caminadora. El sujeto de la entrada le dice, cuidado señor, está bien, y va saliendo para echarle una mano. Yair se pone colorado, porque le da vergüenza lo que acaba de hacer, se ve como un novatazo. Te digo que él ya tiene un par de años en gimnasios, entonces mueve los pies a los lados, ahí parece como que un chivo medio mareado porque se ve mal parado, apaga la máquina, se está bajando de ahí y entonces voltea al estacionamiento y justo recargado en la camioneta está el brujo, lo está viendo a él y nada más le mueve la cabeza así de un lado a otro. Yair tiene una situación muy rara en ese momento, porque a ese tipo no lo había visto los días anteriores. A ese tipo no lo había escuchado los días anteriores. Pero en el momento en el que el sujeto está pegado a la camioneta, moviendo la cabeza de un lado para otro, viéndolo directamente a los ojos, escucha una voz, Yair, en su cabeza,
que le dice: no me gusta que me espíen. La voz es clara, es tajante, es fría y lo peor de todo, es una voz que no reconoce. Jamás la había escuchado. Toda la piel se le pone chinita. Yair abre la puerta del gimnasio, se sale de ahí, empieza a caminar hacia el lado contrario donde está este sujeto y él se pega todo hacia los locales para estar lo más lejos que puede de él, y entonces llega a su vehículo, abre la puerta con la llave, se le olvida que trae el control remoto, va y se sienta. Cuando se siente está la alarma de su carro sonando, se siente como un idiota, trae las llaves en las manos y se le caen ahí en medio de las piernas, se agacha, agarra las llaves, le pica la alarma, se apaga la alarma, pone las llaves en el encendido pero las manos le están temblando, y cuando la gira escucha otra vez en su cabeza, pero en su otro oído, el oído pegado a la ventana: no me gusta que me espíen. Y en eso, con una sensación horrible, voltea y el sujeto que estaba en ese vehículo de lujo, el sujeto, el brujo, está asomado como en cuclillas viéndolo. Y nada más le está moviendo la cabeza de un lado para otro. No. Y nada más le dice frío: vete. Yair prende, arranca, casi se va de frente contra el carro que tenía ahí, le da para atrás, se sale y se va. No volvió a ir al gimnasio, eso es más que obvio. El problema es que está seguro que las siguientes 3 noches, como para que le quedara claro que eso que le mencionó ese brujo era directo y era una orden, él siente que justo cuando estaba a punto de dormirse, alguien se ponía en cuclillas al lado de él en la cama, pero Yair no tenía la valentía de abrir los ojos. Lo peor es que él está seguro que eso que se ponía en cuclillas y se acercaba a él no era el brujo. Era la cosa esa que apareció cuando el brujo salió de su camioneta. Y es por eso que no te recomiendo que te metas con algún brujo. Esta historia nos la envía un empleado de una fábrica ensambladora de autos que se encuentra muy cerca de la Ciudad de México, según lo que nos dice. Él cuenta que casi todas las noches tiene que manejar bastante tiempo por la carretera para llegar a su casa. Una carretera un tanto solitaria, pero que siempre está transitada de vez en cuando al menos. Sin embargo, en una ocasión, él estaba de regreso junto a un compañero y una compañera, a quienes transportaba a sus respectivas casas, pues vivían por rumbos similares. Pero en esta ocasión ocurrió un accidente en la carretera. No había paso, no había forma de continuar. Así que uno de los policías les dijo que podían cortar camino por una pequeña brecha, un camino desolado y viejo, pero que los llevaría al punto al que querían llegar. Ellos accedieron, viraron un poco y comenzaron a conducir por allá. El camino era bastante tétrico, bastante feo, pero aún así continuaron. Llegaron hasta la casa de su compañera y ella bajó, pero tuvieron que continuar por una brecha muy similar para reincorporarse a la carretera y continuar unos 20 minutos más para llegar a sus casas. Su compañera, mientras bajaba, les dijo que tuvieran cuidado porque ese camino tenía muy mala fama, ya que era muy inseguro y era usado por asaltantes y por gente del crimen organizado. Ellos, un tanto temerosos, aceptaron y no tenían realmente muchas más opciones, así que continuaron su camino. Mientras iban por ahí, solo con la luz de los faros, que era lo único que alcanzaban a ver, estaban un tanto extraños, se sentían con miedo y comenzaron a hablar de eso, a pensar que ojalá no les pasara nada, que no se toparan con alguien que pudiera robarles o que pudiera querer hacerles algún daño. A cierta altura del camino entre la oscuridad, vieron de lejos a una mujer de espaldas. Ella estaba desnuda y esto por supuesto les pareció muy extraño y temieron que esta chica pudiera estar sufriendo de algo. Cuando se acercaron lo suficiente para que la luz pudiera alumbrarla bastante bien, esta chica se giró hacia ellos y entonces fue cuando se sintieron realmente horrorizados. Ella tenía la piel completamente pálida, blanca, y su rostro no era el de un ser humano, al menos no el de un ser humano vivo, era el de un cadáver descompuesto. Lo más horrible es que la chica solo los miraba pasar. De la impresión, el conductor frenó, se quedó ahí sin saber qué hacer. Le daba mucho miedo estar ahí, pero le daba miedo también pasar junto a ella. Y en este momento,
La mujer comenzó a avanzar lentamente hacia ellos, muy despacio, un paso a la vez, una imagen verdaderamente horrorosa. Fue entonces que ese shock acabó, pisó el acelerador y se fueron de ahí. Llegó temblando a su casa. Dice que estaba pálido, no pudo dormir. Al día siguiente tuvo que presentarse al trabajo porque al final la necesidad pues es primero. Estando ahí, ambos le contaron a su compañera lo que habían visto. Y ella les dijo que muy cerca de ese tramo había una construcción en obra negra. Una construcción donde hace algunos años una mujer había sido asesinada de una manera brutal y la habían dejado con un aspecto realmente horripilante. Ella cuenta que no era la primera vez que alguien decía que se había topado con ese espíritu, con esa aparición, pero que no les quiso decir nada porque sintió que podía ser incluso más aterrador que los asaltantes o las personas vivas que pudieran encontrarse por el camino. Esta historia nos la envió una persona que no se identificó con su nombre y nos cuenta que fue guardia de seguridad en varios lugares a través de su vida, que es una línea de trabajo que te mueve para muchos lados, pero que a pesar de lo que la gente cuenta y de las historias que él mismo ha escuchado, le pasaron pocas cosas extrañas o que no pudiera explicar, y una se le quedó muy marcada, la cual ocurrió en una escuela. Esto en Atizapán de Zaragoza, en Estado de México. Lo que nos cuenta es que esa noche él estaba dando sus rondines en la escuela, como era habitual, porque tenían un grave problema con la gente que se metía a delinquir. Ya habían puesto varias veces a guardias y le había tocado esa noche a él. Él estaba caminando por una zona donde está una serie de oficinas que están pegadas a una cancha de básquetbol. Y dice que mientras estaba caminando iba pensando en lo suyo, que realmente no estaba ni nervioso, ni asustado, ni mucho menos. Y de pronto, en la cancha, se asoma un poquito y nota que hay alguien ahí. Una figura que dice que era muy alta, alguien más o menos de 1,90 m, bastante alto, y que tenía una especie de gabardina encima y que tenía su pelo como completamente despeinado, pero hacia enfrente, hacia arriba, hacia todos lados, muy, muy extraño. Es una figura curiosa, hasta pareciera que trajera una peluca rara, con el pelo además largo. Dice, yo la verdad es que al verlo ahí de pie, sí me daba una vibra extraña. No parecía uno de estos jóvenes, un adolescente que se metía a hacer estas cosas. Se veía como algo diferente. Dice, yo la verdad ni siquiera sé en qué momento eso, aún así agarré valor, no tuve nada de miedo en el momento, y le grité desde la distancia, oye, ¿qué haces aquí? No puedes estar aquí. Y empecé a caminar hacia él. Dice, el problema es que cuando empiezo a caminar hacia él y voy dando pasos y más pasos, empiezo a notar algo. Yo lo había visto primero parado en medio de la cancha, justo donde está el círculo del medio. Pero cuando avanzo, él está un poquito más lejos, pero no se movió en ningún momento. O sea, avanzo un poco más y veo como que él está avanzando más. Casi como si estuviera a exactamente la misma distancia que cuando lo vi por primera vez, aunque yo ya no estaba en el mismo punto. O sea, estaba incluso ya a punto de salir de la cancha. Y ya entonces fue donde sentí miedo. Dice, la verdad sentí algo raro. Y en ese momento escuchó otra cosa. Escuchó que atrás de mí, a la distancia, más o menos por donde estaban las oficinas donde había pasado, se escucha una especie de llanto, pero más cercano a lo que es un lamento. No necesariamente alguien sollozando, sino más como alguien que se está quejando con mucho dolor. Volteo para ver si hay algo, no veo absolutamente nada. Incluso ya tengo mi linterna ahí apuntando hacia ese lugar, no veo nada. Y cuando me giro otra vez hacia el frente, esa figura ya no está. Me quedé muy sorprendido porque pensé, no sé qué pasó, o sea, quién era o por qué. Estoy haciéndome preguntas, estoy apenas tratando de procesar lo que está pasando, pensando incluso, a lo mejor sí me acaba de pasar algo paranormal. Y en toda la escuela entonces escuché un grito, pero no que venía de un lado, era un solo grito, horrible, el grito de una película de terror, de alguien sufriendo, de un hombre de hecho, pero se escucha hacia todas las direcciones, como si hubieran puesto bocinas todos alrededor de toda la escuela y hubieran puesto ese grito. Nunca me había sentido así, se me puso toda la piel muy tensa, se me erizaron los vellos de los brazos, salí corriendo. Un hombre con mucha experiencia como guardia de seguridad, que vivió cosas fuertes. Salí corriendo aterrado. Inmediatamente llamé a mi supervisor. Le dije, yo no me voy a presentar en esta escuela mañana. Ya no me busques aquí, por favor. Al día siguiente me manda a hablar. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, ni me vas a creer. Pero le cuento. Me dice, es que no eres el primero que dice que pasa algo ahí. Nunca me habían contado esto que me estás contando tú.
pero ya he mandado a varios guardias para allá. Nadie quiere volver. Todos dicen que les pasa algo ahí. No saben exactamente qué historia tendrá la escuela, no preguntaron. Al final, manteniéndose como una empresa profesional, no van a decir lo que le pasó a uno de sus guardias. Pero sí nos cuenta que esa es la cosa más aterradora que ha vivido en esa línea de trabajo. La historia de Javier es muy interesante debido a su background. Para comprender a este hombre es necesario decir que fue una persona muy activa en el movimiento del 68 y que debido a eso sus papás lo sacaron de la escuela de medicina. Es la razón por la que lo que estoy a punto de contarles tal vez no los impresione tanto, pero la verdad es que a mí sí. Una mañana, a eso de las 9 de la mañana, llegaron a la casa de Javier y su esposa abrió la puerta. Era un policía que le decía a su esposa que su sobrino, de apenas 25 años, había sido destrozado por un camión en la esquina. Toño siempre fue muy alegre. Este sobrino era bastante animoso, era una persona que le gustaba mucho el fútbol, tomarse algunas copitas antes del juego, y es la razón por la que no vio cuando el camión venía hacia él. La esposa de Javier estaba destrozada por su sobrino, sobre todo cuando vio a los de la nota roja tomando fotos del cuerpo del chavo sin ningún tipo de conciencia. Y fue mucho peor cuando vio las fotos publicadas en el diario al día siguiente. Lo terrible de este caso apenas comienza, y es que se tardaron alrededor de 8 horas en entregar el cuerpo de Toño, algo que es terrible, sobre todo por el dolor de la esposa de Javier. No importa cuánto Javier intentara disuadir a las autoridades de la morgue ni nada, simplemente le decían que no encontraban el cuerpo. ¿Quién sabe dónde había quedado? Que se esperara porque lo estaban buscando y tenían mucho trabajo, por si no sabía. Y así estuvieron ellos dos sentados ahí, en la CEMEFO, nada más esperando a que les entregaran el cuerpo de su sobrino. Cuando se acercó a ellos un hombre muy interesante, alto, moreno, de lentes de la época de los 70s, que les dijo: ¿Toño Álvarez? Nosotros. Ya se quiere ir el chavo, pero estos no lo van a encontrar. ¿Se anima usted a buscarlo? Javier dijo claro que sí. Aquel policía abrió la puerta y para colmo estaba todo oscuro. Javier, con la linterna de su celular, empezó a buscar entre toda la sala, repleta de cuerpos. Personas en caja, en bolsa, en el piso, todo cubierto de rojo. Pero él tenía este background de lo que había vivido en el 68, que lo vivió en primera persona y la escuela de medicina, y dijo: mi prioridad es encontrar a Toño. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos aguantado ahí. Me incluyo totalmente. Javier estuvo buscando entre varios cuerpos, varias cajas y no lo encontraba. Hasta que del otro lado había otra salida. Y entonces vio a aquel policía abrir la puerta lentamente y le decía: ¡Ch! Allá. Javier fue hacia allá y efectivamente ahí estaba Toño, en su bolsita. Su cara parecía que estaba sonriendo. No sé si les haya pasado a alguien de la familia nocturna, espero que no. Pero hay muertos que se alegran de ver a sus familiares, que llaman por ellos. Javier está a punto de tomar a Toño cuando le prenden la luz. Son 2 policías y una doctora encargada de este lugar, que le dice: ¿usted qué está haciendo aquí, ¿Cómo entró? Está prohibido, ¿sí sabía? ¿Qué le pasa? Javier le dice: no, a mí me dejaron entrar. Era un policía alto, moreno, con lentes de este tipo de gama. Los policías se vieron entre sí. La doctora le dijo algo a los 2 guardias y solamente le dijo a Javier: a ver sus papeles. Le entrega los papeles, efectivamente era Toño. Y como que un trato bastante deshumano, la doctora le dice: ya, está bien, váyase, lléveselo. Aliviado, Javier dice: por fin, ya vamos a salir. Llega la carroza, suben el cuerpo de Toño. Y entonces una de las personas que estaba ahí, que sirve de valet parking, le pregunta a Javier: ¿usted cree en Dios? Y Javier le dice: ¿por qué pregunta? Porque ya van varias personas que como usted ven ese hombre, que al parecer ayuda a los muertitos a que se los lleven ya. Javier no le contestó y aquel hombre solo le dijo: perdóneme, yo sí creo en Dios, porque si Dios existe,
ese hombre también. Javier se puso a llorar cuando ya iban en camino al velorio. Ese hombre definitivamente no era de este mundo. Simplemente era algún tipo de entidad que ayudaba a estos cuerpos. Y es muy importante decir que Javier es mi papá. La chica que nos envía esta historia ha preferido permanecer en el anonimato y ya verán por qué. Ella nos cuenta que una noche estaba buscando intimidad y privacidad con su novio, así que decidieron acudir a un motel. La verdad es que fueron al primero que encontraron, no es que estuvieran buscando nada glamoroso. Además, este era bastante barato. Entraron a la habitación juntos, pero antes de que ocurriera cualquier cosa, su novio le dijo que había olvidado algo en su auto y que iba a salir muy rápido. Él salió de la habitación mientras ella lo esperaba, y a los pocos segundos, ella vio que alguien volvió a entrar. Pensando que era su novio, le preguntó si todo estaba bien, pero solo vio una figura un tanto extraña y alta que pasaba corriendo desde la puerta de la habitación hasta el baño y después cerraba la puerta azotándola. Ella creyó que algo malo había pasado, así que corrió inmediatamente, tocó la puerta y le preguntó a su novio qué había ocurrido, si estaba bien, si algo lo había asustado. Sin embargo, no recibió respuesta. En ese momento, ve cómo la puerta de la habitación se abre y entra su novio tranquilamente y le pregunta qué está pasando. Ella, muy asustada, comienza a gritar que hay alguien en la habitación. Le dice: alguien se metió y está aquí, en el baño. Su novio, asustado también, se acerca y toca la puerta. Después trata de forzarla, pero está cerrada con candado. Muy molesto, él le llama a la recepción, les dice que alguien se metió en su habitación y piensa que puede ser alguien de mantenimiento que tal vez no sabía que estaba siendo ocupada. Y la chica les dice que la única persona de mantenimiento que está en ese turno está ahí con ella y que nadie más tiene acceso a la habitación. Así que, bastante perturbados, van y tratan de abrir nuevamente la puerta del baño. Esta vez sí abre y el baño está vacío. La chica, llorando, le dice a su novio: es que yo vi claramente como alguien que creí que eras tú entraba, pero solo vi como la sombra, como la silueta de alguien muy alto que entró al baño y se encerró. El novio en ese momento le dice: vámonos de aquí. No te lo dije, pero cuando yo salí al auto mientras estaba buscando algo, de reojo vi como una sombra subía la escalera y entraba a la habitación, pero yo creí que era mi imaginación. Yo creí que simplemente era algo que no estaba ahí y que yo había pensado que lo había visto. Pero con lo que me dices es obvio que algo está aquí. Decidieron irse de ahí. Ya no reclamaron en la recepción, no hicieron nada, pero se quedaron con la sensación de que algo muy raro estaba pasando en ese lugar. Y también les dio la sensación de que los empleados algo sabían, porque su actitud no parecía ser muy preocupada, casi como si estuvieran acostumbrados a ese tipo de llamadas desesperadas, que no suelen ser tan normales. Pero definitivamente no van a volver a ese lugar, ni tampoco lo recomendarían a nadie. Este relato nos lo envía una chica llamada Astrid, que nos cuenta que tiene un trabajo, de hecho, bastante peculiar. Un trabajo de guía en un cementerio. O sea, en este lugar hacen recorridos para que la gente pueda ir y ver cómo es un cementerio por dentro, la gente que no se atreve. Platican sobre la historia del cementerio, incluso de las figuras célebres de la ciudad donde Astrid vive. Y es un trabajo que, pues bueno, a ella le gusta, realmente no le da tanto miedo el tema del cementerio, le parece un lugar pacífico. Pero sí le pasó algo hace unos meses bastante particular. Y es que dice que hacen grupos, obviamente. El recorrido empieza a una cierta hora y este recorrido dura 15, máximo 20 minutos. Y es algo bastante sencillo. Entonces la gente la citan cada media hora. Ese día era el primer recorrido que lo hacen a las 6 de la tarde. Ella estaba lista, estaban los guardias ahí esperando, todo bien. Pero antes de que llegara la gente, como unos 10 minutos antes de que llegue el primer grupo de personas a la hora a la que los habían citado, ven que llega un señor. Y ella se acerca con él y le pregunta: oiga, disculpe, viene el recorrido. Pero este hombre, que traía la mirada baja, estaba vestido completamente de blanco, dice que traía un traje pulcro blanco, traje de una especie de smoking, aunque medio extraño, con adornos un poquito diferentes, un poquito raros, con la cabeza agachada todo el rato. Le dice no. Y también nota otra cosa que le parece particular: trae una bolsa de mano de mujer.
le mueve con la cabeza y dice, bueno, discúlpeme. Se va con los guardias y dice, no, que el señor no viene a esto. Entonces ella se queda esperando. Ella se queda esperando un rato a que llegue la primera persona. De hecho, llega una familia, los empieza a atender. Y mientras está platicando con la familia sobre lo que van a ver en el recorrido, se da cuenta que este hombre empezó a caminar y se fue hacia uno de los portones. Y agarró una de las rejas con la mano. Y agachó la cabeza y dice que incluso estando a la distancia escuchaba que estaba murmurando algo, como si estuviera orando. Entonces en ese momento Astrid dijo, seguramente el señor viene a ver a alguien, tal vez está rezando por algún familiar. Al final no es mi trabajo juzgar las creencias de la gente o a lo que vengan a hacer, mientras no sea nada que esté fuera de la línea. Pero se le hizo extraño. Llega más gente, arma su grupito y empieza a avanzar con el grupo, empieza a dar su plática y nota que este señor sigue en esa reja. Dan la vuelta y cuando termina el recorrido 20 minutos después, el señor ya no está. Ella se acerca con uno de los guardias y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera, me dio una vibra un poquito extraña el señor. O sea, no pasa nada que venga, pero se me hace raro. Y le dice, uy, ni te hemos contado. Pues, ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que este señor dejó la bolsa que traía de mujer. Ah, sí, la vi. Se me hizo raro, digo, no por juzgar, pero ni siquiera era una bolsa que fuera como con el color de su traje. O sea, era un poco extraña, ¿no? Un color oscuro, nada que ver. Dice, sí, lo que pasa es que la dejó muy cerca de la entrada. Y cuando se acercó el otro guardia, notó un olor extraño. Se acerca, la abre y encontramos un montón de algo similar a la carne, pero no parecía carne, que olía horrible. Y no nada más carne. Además estaba un montón de pelo ahí enredado con otras cosas que honestamente ni quisimos ver. Le dijo, ok, ¿y qué pasó con el hombre? ¿Lo vieron? ¿A dónde fue? No. Ya para cuando vimos eso, no, ya no estaba. De hecho, salimos a buscarlo, no había nada. ¿Y qué pasó después? Dice, no, pues es que dice, es que tú eres más o menos nueva en esto. Y dice, ya nos ha pasado. Es que la gente viene a hacer cosas aquí. Viene a hacer brujería, viene a aventarle cosas a las otras personas. Gente maliciosa. Y lo que hacemos es simplemente tratar de deshacer eso que hizo. Lo tiramos y no le van a avisar a las autoridades. Le dicen, ninguna autoridad te va a hacer caso. Ni que le vas a decir a un policía que te vinieron a hacer brujería o que le hicieron brujería a alguien. Dice, no, es parte de lo que hacemos aquí. Ya con cuidado lo deshicimos y pues quién sabe a quién le haya querido hacer daño a este señor, pero ojalá que no regrese. Y dice Astrid, la verdad es que sí me dio miedo, dice, porque yo había escuchado esas cosas, había visto a gente que tenía creencias raras, pero no me había tocado ver a alguien tan particular y que además, pues sinceramente sí me quedé con esa duda. Mis compañeros no me quisieron decir qué era lo que había dentro más que algo que parecía carne. No puedo dejar de pensar que a lo mejor traía algo que a lo mejor no era animal. ¿Has escuchado que hay fantasmas o entidades que despiertan con los temblores? Aquí en la Ciudad de México estamos bastante acostumbrados a los movimientos sísmicos y hay bastantes personas que aseguran que fantasmas de otros temblores despertaron en el del 2017. Esta es la historia de Andrés, quien trabajaba en un lugar del centro histórico cuando el temblor del 2017 ocurrió. Jamás sonaron las alarmas, narrador. Fue de los momentos más angustiantes que hemos vivido los de la Ciudad de México. Sobre todo los que estaban en el centro histórico, porque el movimiento de esos lugares es brutal. Él sale del edificio, todo bien, pero sabe que su hermana pequeña está haciendo su servicio social a unos kilómetros de ahí. La red de transporte se cayó. No había celulares. Solamente podíamos acceder de manera fugaz a internet y él se dio cuenta que en uno de los edificios en los que trabajaba su hermana, uno que estaba al lado se había desplomado completamente. Así que el pánico de Andrés fue extremo. Ni siquiera recogió su computadora, ni su celular, ni nada. Salió corriendo a ver a su hermana. Tantas personas en la calle, tantas personas tratando de llamar, tantas personas diciendo que se había caído este edificio y este edificio y este edificio. Algo que, pues la verdad nos tiene bastante marcados. Está a punto de llegar ahí y se encuentra con este edificio desplomado. Muchas personas intentando sacar a los que están entre los escombros, gritando, tratando de hacer llamadas, pidiendo que alguien tuviera señal. No veía a su hermana y estaba muy angustiado. Cuando ve a una mujer que camina entre los escombros con una faldita de vestir, blusa
las piernas completamente oscuras, sin zapatos, despeinada y con rastros de sangre en el cabello. Era como si esa mujer y él tuvieran algún tipo de conexión, porque cuando se vieron, él se acercó a ella y le preguntó si necesitaba algo, si la podía ayudar de alguna manera. Le dijo: siéntate por favor, ¿estás bien? Ahorita le llamo a alguna ambulancia, a algún médico, ahorita hago algo para que te atiendan. Y aquella señora nada más decía: estoy preocupada por mi hija. Es que mi hija, ¿qué le va a pasar a mi hija? Andrés estaba como: señora, de verdad, tranquilícese. Aquella señora repetió un número de teléfono: 55 tal. Llámale por favor a mi hija. Quiero saber que está bien, está chiquita. Yo trabajaba en este edificio. No tiene ni 8 meses y mi mamá la está cuidando. No seas malito, llámale por favor, es el teléfono de la casa. Él se guarda el teléfono, lo anota en su celular, lo guarda así, como la chica de la fábrica, ¿no? Camina unos metros y afortunadamente se encuentra con su hermana, se regresan a pie, porque ni siquiera el metro estaba a reventar. No había taxis, no había nada, los camiones estaban llenísimos. Ya en la tarde, como eso de las 6 de la tarde que se restablecieron las líneas, él llama ese número. Y después de varios intentos le contesta. Hay una voz detrás del teléfono que asustada le dice como: bueno. Y él le dice: oye, me acabo de encontrar a esta mujer, está preocupada, nada más quiero saber si llegó con ustedes, si está bien. Le cuelgan. Él dijo como: bueno, está bien. Intentó llamar una segunda vez. Le volvieron a contestar. Dijeron: por favor, no lo hagas. La mujer detrás del teléfono le dijo: por favor, no lo hagas, esto es de muy mal gusto. Estoy muy espantada. El chico le dice: no sé qué me estás hablando, pues te dejo mi número. Y le deja su número, le dice: por cualquier cosa, la verdad, yo me quedé muy preocupado. Le vuelven a colgar. Pasan las semanas, narrador, todo está bien, la vida continúa. A pesar de que la vida de algunas personas se destruyó, la de él continuó, afortunadamente. Sale con su familia a cenar a un lugar fuera de la Ciudad de México, cuando ve un mensaje de que alguien le estaba intentando llamar. Era un número desconocido. Él sale, llama de regreso, y es la voz que le había contestado esa vez en el teléfono. La única pregunta que le hace, ni siquiera hola: ¿quién te dio el teléfono? Le describe a esta mujer, y la chica que estaba al otro lado se pone a llorar. Y le dice: es mi mamá. La persona a la que estás describiendo es mi mamá. Mi abuelita ya murió hace algunos meses. ¿Qué te dijo? Nada más decía que le preocupaba a su hija, que estaba muy preocupada. Se ponen a platicar, hablan de dónde estaban en el momento del temblor y nunca volvieron a contactarse ni nada por el estilo. Hasta este momento Andrés no sabe qué fue lo que vivió, sobre todo por lo del teléfono. La chica al otro lado le comentó que ese teléfono en casa de su abuela no había sonado en más de 15 años. Ese teléfono ya ni siquiera tenía línea. Es la razón por la que cuando llamó de vuelta se sorprendió bastante. Solo funcionó esa vez y no volvió a funcionar. Se acabó. Es la historia más impresionante que tiene Andrés y nos hace preguntarnos si hay fantasmas que despiertan con los temblores. Imagina que tienes tu vida resuelta, que estás viviendo una etapa hermosa porque estás llevando una relación preciosísima con tus abuelos. Han hecho un rito en el cual te ha permitido inclusive tener sueños lúcidos que estás disfrutando como nunca en tu vida. Y en medio de eso, se aparece un ser que parece traído de lo peor de las pesadillas y empieza a destrozar a tu familia. Esa es la historia de Minerva y aquí vamos a contarla. Minerva me contó una historia que es macabra y extraña a la vez. Resulta que ella creía que estas historias de fantasmas realmente eran más bien como relatos inventados y cuestiones que de repente, pues la fantasía humana, digamos que es la principal escritora y autora de estos sucesos, hasta que le tocó vivir algo muy extraño hace cerca de mes y medio. Ella asistía con cierta regularidad a la casa de su abuela, hasta que hace cerca de un mes y medio tuvo que detenerse porque pasó algo muy, muy extraño. Ella estaba ahí. Para que te des una idea, Minerva tiene cerca de 17 años.
Y en la casa de su abuela, por las noches, tiene un ritual. Cuando se queda ahí a dormir, tiene un momentito con su abuela y con su abuelo en la que calientan café, unos panecitos tostados los ponen ahí a que desprendan una aromita muy agradable, le untan un poquito de mantequilla y entonces, sin poner más cosas y tomando el café así sin azúcar, café negro por completo, se toma nada más una hogacita de pan y le da unos traguitos al café en un completo y total silencio. Es como que un momento muy íntimo de ellos, un ritualito que les gusta mucho, porque después de eso se sienten como que tan a gustos y tan tranquilos que agarrar el sueño es algo muy fácil. En este ritmo y en este rito que han creado, ella descubrió una forma muy bonita de poder entrar a sueños como muy agradables, irse a acostar, cerrar los ojos y estar tan tranquila que ella dice, empecé a experimentar por primera vez los sueños lúcidos. Me dormía y sentía de repente cómo se desprendía mi cuerpo y yo sabía que estaba soñando porque me imaginaba un campo y ¡pum! Lo veía frente a mis ojos. Después me imaginaba que yo iba volando y pensaba con quiero dar vuelta a la derecha y era padrísimo porque a mí me gusta dibujar. Entonces a veces el campo no tenía colores, era lápiz y se parecía con las cosas que había dibujado en la tarde. Era algo pero precioso, me encantaba. Entonces comencé a ir más seguido a la casa de la abuela porque el rito me di cuenta que me ayudaba un montón para estar tan tranquila que soñaba lo que yo quisiera. Hasta hace apenas unas semanas, narrador, que me pasó algo y me di cuenta que tal vez no necesariamente es la imaginación la que hace estas cosas. Te voy a contar. Estoy con mi abuela y con mi abuelo. Estamos tomando nuestro café en un absoluto silencio. Yo me termino mi hogaza de pan y me siento a gusto y me siento muy tranquila. Voy a mi habitación, cierro la puerta, ni siquiera me despido de ellos con abrazo y con beso porque se me están cerrando los ojos. Me sentía cómoda y ese día por la tarde había hecho unos dibujos en acuarela con los que quería soñar. Entonces necesitaba ya dormirme lo antes posible porque eran unos viajes maravillosos estos sueños. Me acuesto en la cama, cierro los ojos y de repente yo creo que estoy soñando, pero veo frente a mí, frente a la cama, a un sujeto que yo creo que es hombre porque parece más bien una mancha blanca de acuarela, pero es como la forma de un ser humano. Estoy ahí, en la habitación en la que duermo en casa de mis abuelos, y esa cosa está parada enfrente de la cama. Entonces me incorporo y veo que esa cosa voltea a verme porque aunque no es una forma 100% definida, se ve que puede moverse y entonces se ve que su atención ahora sí está puesta en mí y como si se deslizara en la realidad, se mueve rápidamente y está al lado mío. Grité como no tienes idea, pero yo sabía que era un sueño. Y entonces se me hizo muy extraño cuando la puerta se abrió y mi abuelo y mi abuela están entrando en la habitación diciendo, ¿qué pasa, mijita? ¿Qué pasa? Y yo, no estoy soñando, sí estoy soñando, ¿esto es un sueño o no? Me dicen, ¿de qué hablas, hija? ¿Qué pasa? Gritaste muy feo, ¿qué pasa? Dice, pueden ver, aquí está el hombre enfrente de mí. ¿Qué hombre? ¿De qué estás hablando? Y yo veía esa mancha que se estaba acercando cada vez más hacia mí. Comencé a gritar y mi abuelo se acercó conmigo y me quiso como hacerme reaccionar, pero cuando estuvo justo en el espacio de la mancha esa blanca, dice que el cuerpo se le durmió todo y empezó como a agarrarse el brazo porque se le empezó a quedar dormido. Narrador, ahí me di cuenta que no estaba soñando. Me paré de la cama, salgo de la habitación casi corriendo sin poderme explicar lo que está pasando ahí. Cuando volteo ya no hay nada. Mi abuelo se queda con el brazo dormido al punto que cree que es un infarto y lo tienen que llevar de urgencia al hospital. Yo no tengo la menor idea de qué carajos está pasando. Empiezo a tener mucho miedo, pero mi abuelo necesita y mi abuela también como que alguien los esté apoyando porque es una circunstancia difícil. Entonces, aunque yo ya no quiero estar en casa de mi abuela, decido quedarme un día más en lo que mi abuelo se reincorpora porque cuando va al hospital resulta que ni la presión la trae alta, ni está a punto de tener un infarto. Y le dicen, señor, pues esto es una cuestión como más bien que puede ser de la edad, no tuvo algún susto, está ahí intranquilo, le hablaron de alguna situación que lo puso incómodo, como diciendo usted se lo está inventando. Y yo no sabía ni cómo decirle al doctor, es que no sabe lo que pasó en la casa. Pues es que, ¿qué le explico? Vi una mancha blanca ahí en la habitación y mi abuelo la tocó cuando él no la podía ver y eso le durmió el cuerpo. No, narrador, una cosa de locos.
me quedo un día más con mis abuelos. Ese día yo espero que sea el último porque tengo un miedo terrible de volver a ver esa cosa. Mi abuelo, conforme va avanzando el día, se empieza a sentir mejor, se mueve un poquito más, no ha recuperado su movilidad al 100%, siente todavía dormido esa parte del cuerpo, pero bueno, llega ya entrada la noche. Yo tuve una oportunidad de irme ahí de la casa, pero dije, no puedo ser así, o sea, no puedo ser tan egoísta. Ellos me han abierto las puertas de su hogar y ahorita que me necesitan, ahora resulta que por una mancha blanca que ni siquiera sé qué es, me voy a ir y los voy a dejar solos. Así es que me hice la valiente, me quedé ese día y en la madrugada, cuando abro los ojos, esa cosa está otra vez enfrente de mí y te digo que es un sujeto porque ahora sí estaba definido. Era el rostro, no de una persona porque era más alargado, era bastante más ovalado, totalmente blanco con facciones de nariz, de ojos, pero los ojos también eran blancos y tenía como una línea negra como si fuera un párpado. Y entonces el resto del cuerpo era como si no utilizara ropa, pero al mismo tiempo no estuviera sin ropa. No te lo puedo explicar, es demasiado extraño, pero era absolutamente blanco. Y era como si algo, una línea negra, lo dibujara y lo separara del resto de la habitación. Pero al mismo tiempo parecía a veces como si fuera bidimensional, como si fuera algo totalmente plano, y a veces parecía que sí era tridimensional y como si sí tuviera fondo. No sé cómo decirte, pero espero que me entiendas. Esa cosa estaba ahí y no sé si has escuchado alguna vez lo que es un ósculo. Pero él tenía los labios como intentando darme un beso y se veía que poco a poco se acercaba a la zona de mi frente. No tienes idea el nivel de miedo que sentí, pero decidí que no me iba a dejar y solté un golpe al aire. Fue lo único que pensé. Si volví a gritar, mis abuelos les podía ir muy mal. Si se volvían a topar con eso, quién sabe qué le podía pasar a mi abuelo. Si es que solté un golpe al aire, se me durmió la mano y salí corriendo del cuarto. Dice, al día siguiente, narrador, parecía como si tuviera esa enfermedad que hace que te agites y te muevas, porque mi mano se movía sola. No sé qué carajo será eso, pero aunque no sentí que toqué nada, mi mano estuvo así todo el día y yo sabía que no podía dejar a mis abuelos. Me escondía la mano y todo el día me estaba como abrazando a mí misma, intentando ocultar esos temblores que no los podía controlar, hasta que mi abuela me dijo, estás muy rara, volviste a ver eso, ¿verdad? Y ya, llorando le dije a mi abuela que sí, y le empecé a contar que no podía controlarme, que ayer solté un golpe, que estoy seguro que toqué eso, aunque no sentí que lo haya tocado, pero que no podía dejar de mover mi mano, que estaba con una temblorina que no la podía controlar. Y mi abuela me dijo, me voy a encargar de eso, no te preocupes. Se fue de la casa, regresó con un montón de bolsas, narrador. Un montón, cuando te digo un montón de bolsas, eran con 7, 8, 10 bolsas grandes llenas de un hierbajo, que ella me dijo que era algo así como cuerno de ciervo, y que era algo que lo utilizaban desde el tiempo de su abuela para sacar a los malos espíritus. Yo no me sabía de esas de mi abuela porque en la vida había hecho algo así. Agarró un manojo de estas cosas y la prendió, la dejó que toda la casa se humeara con eso, y con otro manojo empezó a decir cosas y empezaba a golpear en diferentes zonas de la casa, y con otro manojo trocitos los hacía en forma de cruz y los dejaba en otras partes de la casa. Estuvo por horas, y esa noche ya no vi nada, dormí tranquila ahí, me quedé un día más porque yo no quería llegar a la casa con esa temblorina. ¿Qué explicaciones iba a dar? Mi abuela ya me entendía, mi abuelo no me preguntaba nada. El ritual, ¿qué carajos? No lo hicimos esos días, no estábamos tranquilos, no estábamos a gusto. Tenía miedo de dormir, pero extrañamente los siguientes 2 días no vi nada, no pasó nada, no se sintió nada. Me voy a regresar a la casa, ya no me siento tan a gusto ahí, mis abuelos ya están bien, todo perfecto. Mi abuela trae una obsesión con hacer esa limpia, le está haciendo varias veces al día. Me dice que si me voy de ahí, yo tengo que empezar a hacer eso en la casa porque esa cosa no es buena y me está siguiendo. Yo le dije, sí, abuela, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que vi? Yo no sé, y ella se ve muy segura, pero pues está ahí quemando hierbas y eso ¿qué tiene que ver? Hasta que estoy a punto de irme. Narrador, cuando me estaba llevando mis cosas, se me acerca la vecina de enfrente de la casa de mis abuelos. Una señora ya grande que se llama Grecia, que tendrá unos 40, 45. Para mí, o sea, mis abuelos sí son muy mayores, pero esta señora se comporta como ellos. Y a ella le gusta mucho el chisme. Ya tenía tiempo sin verla
pero estoy a punto de subirme al taxi ya para irme a la casa porque yo ya me sentí un poquito más tranquila cuando me dice, Mine, ven para acá, te tengo que decir algo, no te vayas todavía. Me dice, oye Mine, hay algo bien raro en casa de tu abuelo, diles para que tengan cuidado. Y yo le digo, ¿por qué has visto ahí o qué, Grecia? ¿Por qué me dices eso? Fíjate que los últimos 2 días, después de que tu abuela anda haciendo limpias porque ella anda aventando humo por las ventanas, dice, hace mucho que no hace eso tu abuela. Dice, pero he visto que en las noches anda rondando un tipo en la parte del patio, ahí en la habitación que tus abuelos tienen como para visitantes, y está de lado a lado en el vidrio como si se quisiera meter. Dice, pero está muy raro, porque está todo pintado de blanco. Dice, cuando me dijo eso, narrador, no, cállate. Fui y le pregunté a mi abuela de la receta esa y cómo se hacía, y bueno, llegué a mi casa y yo me puse a hacer limpias y me decían, oye, loca, ¿qué te pasó? Yo ya no les di explicaciones. Lo que me enteré es que mi abuela lo llevó más allá de eso, porque como le conté lo que me contó Grecia, bueno, al día siguiente mi abuela hacía la limpia adentro y fuera de la casa. Lo último que me enteré que me dijo Grecia, me decía, oye, dile a tu abuela que ya le pare porque se va por toda la cuadra quemando estos hierbajos y los pone afuera de las casas unas crucecitas y ya les dio miedo a los vecinos. Y le dije, oye, ¿y has vuelto a ver el tipo de blanco? Y se van 2 veces que veo que se asoma en la esquina de la cuadra pero no se mete. Y me dijo, narrador, creo que mi abuela sin darse cuenta ya encontró un método para alejar a los malos espíritus. Si sabes qué es esa entidad blanca que está siguiendo a Minerva y a su familia, por favor, házmelo saber aquí en los comentarios. Esta historia la envía una chica originaria de Perú, que se llama Alexandra, y nos cuenta que ella tuvo una experiencia muy extraña con lo que su familia le dijo que era un duende, aunque ella sospecha que era otra cosa. Y es que sus abuelos viven en una zona rural, un tanto alejada de la ciudad. Muy cerca de ahí hay una quebrada, un lugar con agua donde te puedes bañar. Ella dice que fue de vacaciones con ellos en algún momento, y estando ahí, como no había nadie más, decidió ir a bañarse. Estaba un tanto alejado, a unos 200, 300 metros de la casa. Caminó sola, fue al lugar, y como no había nadie, decidió desnudarse y nadar un rato. De pronto, escuchó algo que estaba en la orilla del lugar, entre los arbustos. Primero escuchó como una risita y como si algo se moviera. Se sintió observada. Ella, pensando que podrían ser sus primitos que estaban por ahí espiando o algo así, se molestó y les gritó. Regresó a la orilla y se puso su ropa, pero cuando fue a buscarlos no había nadie entre los arbustos. Después subió un poco para ver alrededor, pero no encontró a nadie. Lo dejó pasar como algo raro y regresó a la casa. Ya a la hora de dormir, en la noche estando en la cama que le asignaron, comenzó a escuchar ruidos muy extraños y también se sintió observada. Estaba todo oscuro, no había una luz en el cuarto y como era campo, también estaba afuera de la ventana y todo en completa oscuridad. No podía alcanzar a ver nada, pero sintió como si alguien se posara sobre su cama en sus pies. Ella trató de acostumbrarse a la oscuridad, mirando fijamente, pero no alcanzaba a ver nada. Sus ojos o tal vez su imaginación le hacían ver una figura un tanto difusa, pero no quiso hacerse ideas y además tenía miedo, así que solo decidió seguir durmiendo. Pero la siguiente noche le volvió a pasar lo mismo. Entre la oscuridad se sintió observada y luego sintió como alguien se posaba en los pies encima de su cama. Le dio tanto miedo que gritó, y eso hizo que llegaran sus abuelos, que llegara su papá, y ellos pensaron que tal vez había tenido una pesadilla. Así que su abuelita le dio una pequeña lámpara que se conectaba cerca del buró y le dijo que la encendiera si le daba miedo. A la siguiente noche, en la oscuridad vuelve a sentirse observada y vuelve a sentir que alguien está posándose a los pies de su cama. Armándose de valor, enciende la luz, esperando que no sea nada, esperando que aquello desaparezca o se vaya. Pero para su sorpresa, cuando enciende la luz, ilumina a lo que parece ser un niño pequeño y pálido que está ahí encima de la cama en sus pies mirándola fijamente, con unos ojos negros profundos, casi como si fueran cuencas vacías. Y además, el niño tenía unos dientes chuecos, puntiagudos, bastante escalofriantes.
Ella obviamente pegó un grito horripilante, estaba aterrada. Llegaron sus abuelos, llegó su papá, pero el niño ya no estaba. Ella les contó esto, les dijo lo que había pasado, y su abuela le dijo que probablemente un duende se había enamorado de ella. Decían que por esa quebrada donde ella había ido a nadar estaban los duendes, que les gustaba pasear por ahí, y su abuela tenía esa teoría. También ella mencionó algo que yo sinceramente nunca había escuchado. La abuela le dijo que los niños no bautizados suelen ver a los duendes como criaturas hermosas, y por eso los atraen y los pueden robar. Pero ella, que estaba bautizada, lo podía ver como en realidad era, como una criatura bastante horrenda. Ella, bastante temerosa, preguntó qué podía hacer y su abuelita le dio un poco de agua bendita y le dijo que se la arrojara al duende la próxima vez que lo viera. Esta chica, a la siguiente noche, volvió a acostarse, volvió a sentir eso, encendió la luz y de nuevo estaba ahí ese niño observándola. Ella, sin pensarlo mucho, tomó la botella con agua bendita y se la roció encima. El niño solo soltó una especie de alarido y todos en la casa dijeron que habían escuchado como una ventisca dentro de la casa, como mucho viento que salía disparado por la puerta haciendo que ésta se abriera. Y en ese momento ella dejó de ver al niño. Lo raro aquí es que después de eso ya no podía entrar a la casa, pero ella seguía sintiéndose como que esta cosa andaba por ahí. Además, en algún momento ocurrieron cosas como movimientos extraños, objetos que se caían y todo se puso mucho más paranormal, por decirlo así. Ella, al estar nerviosa y sin saber qué hacer, le preguntó a su abuela de nuevo y ella le dijo que tenían que rezar. Dijo, vamos a rezar todos. Y al momento de rezar, las cosas comenzaron a moverse, las ventanas comenzaron a vibrar. Y esta chica, quien cuenta la historia, dice que ella se comenzó a reír como si estuviera burlándose de lo que los demás estaban haciendo. Y esto lo hizo involuntariamente. Ella no quería reír, pero no podía controlarlo. Eventualmente, después de terminar de rezar, ella solo dejó de reír y cayó desmayada. No se levantó sino hasta las 5 de la tarde del siguiente día. Y cuando despertó, dijo que se sentía muy en paz. Su abuela le dijo que el duende ya se había ido y que ya había aprendido que no debía molestarla. Sin embargo, esta chica cuenta que tiene una duda muy grande y es que ella no cree que aquello haya sido un duende, o al menos no cuadra con la idea que ella tiene de lo que es un duende. Ella piensa que pudo ser algo distinto, tal vez algo demoníaco, algo que definitivamente no tenía buenas intenciones. Este relato nos lo envió un chico que se puso el seudónimo de Mike y nos dice que es una historia no propia, es una historia de su papá. Según lo que nos cuenta, su papá creció en el norte del país, de México, en una zona que no nos quiso especificar, pero lo que nos dice es que es una ciudad bastante grande. Una ciudad en la que hay zonas un poquito tranquilas, pero zonas extremadamente peligrosas. Lamentablemente su papá se crió en una de estas zonas, tuvo toda su infancia y adolescencia ahí. Dice que su papá, de hecho, era un niño muy tranquilo, pero que sí veía cosas bastante fuertes afuera, veía de pronto asaltos, veía pronto peleas entre pandillas, cosas de este estilo. Y entre todas estas cosas que llegó a ver, había un grupito en particular que él conocía muy bien. Lo conocía porque el hermano mayor de él era amigo de uno de estos chicos que estaba en este grupo. Una de esas historias donde crecen juntos dos amigos, van a la misma escuela, pero en algún punto algo cambia y sus caminos se separan por completo. Sin embargo, pues él conocía a este chico, ¿no? Porque pues iba a la casa todo el tiempo antes de que se metiera a estos grupos delictivos. Y por lo tanto, a él no le hacían nada. Este joven al que mi papá conocía, ya era un adolescente para entonces, él se empezó a meter cada vez más y más en estas cosas. De pronto ya andaba en camionetas con otras personas, andaban por donde vivían en esa zona en el barrio, se volvió muy peligroso y andaban ahí por las noches acelerando con música fuerte. Dice, se volvió ya bastante... perdió mucho el camino, digamos. Pero no, mi papá nunca le hicieron nada, ¿no? Aunque lo veía así, él no le hacía nada. De pronto mi papá lo dejó de ver. Mi papá ya no lo vio por el barrio y dijo, bueno, pues una de dos, o algo le pasó, o a lo mejor se fue, porque ese camino pues casi siempre termina mal, ¿no? De hecho dice que veía a los demás amigos que él tenía antes, los que todavía eran pandilleros, pero no se habían metido más profundo, y ahí seguían andando, estaban ahí.
Y para todo esto hay una parte muy importante, y es que cerca de donde estaba la casa de esta persona, de esta familia y de este chico también adolescente, había una especie de parque muy grande que usaban como parque de fútbol, aunque no tenía porterías ni nada. Solamente era una zona verde muy grande que estaba muy pegada a una iglesia bastante vieja. Tan vieja que ya estaba completamente abandonada, pero la cual tenía acceso. Entonces estos chicos, los pandilleros, la solían usar mucho para estar ahí. Ahí era como su refugio, ¿no? Pero en algún momento, con el paso de los años, ya que el papá de este Mike nos cuenta que ya había crecido y estaba creciendo, la iglesia la cierran. La tapizan todas las ventanas, la puerta ponen maderas, ya no se puede acceder. Y esta persona, este adolescente que conoce al papá de Mike, ya no aparece, ¿no? Entonces dice, mi papá pues siguió creciendo. Dijo, pues bueno, quién sabe qué habrá sido de su vida. Es normal que la gente se vaya, aunque sea un caso medio extraño. Y cuando ya tenía 15 años, mi papá empezó a verse con una amiguita de la escuela, la cual vivía a varias cuadras. Pero para ir y venir, mi papá tenía que pasar a un lado de la iglesia, por donde estaba este campo, que de hecho ya tan estaba abandonado toda la zona, que ya incluso el pasto había crecido en varias partes y había un camino hecho por las personas mismas al pasar, que aplastaban el pasto, que era por donde uno cruzaba, ¿no? Para cortar algo de camino, pero ya el sitio se veía completamente viejo y abandonado. Mi papá una noche va a ver a esta chica a su casa, que vive a varias cuadras, y ya que termina de platicar con ella, se regresa por esa misma zona, una zona que no está iluminada. Pero pues la verdad es que no les daban miedo porque conocían muy bien el lugar. Y pues realmente estos, ni siquiera los pandilleros ya se acercaban a la iglesia ni nada, entonces no había mucho que temer. Pero mi papá cuenta que mientras estaba pasando por ahí, sintió algo muy raro, que nunca había sentido en los años que llevaba viviendo ahí. Y es que sintió como de pronto una sensación de miedo, muy profunda, como si lo estuvieran siguiendo, como si lo estuvieran observando. Una sensación que de hecho recordaba mucho la época en la que andaba en otras colonias, en otras partes peligrosas y pues no se sentía seguro. Esa sensación de estoy en un lugar peligroso. Pero no era el caso. Era su propio barrio donde lo conocían incluso. No había razones para tener miedo. Y dice Mike, mi papá, de hecho, empezó a sentir específicamente que lo estaban viendo desde la iglesia. Y empezó a voltear, pero las ventanas estaban tapizadas. Era una iglesia de un solo piso, no había como más arriba algo. Pero sentía algo. Entonces, en uno de estos arranques que da cuando una persona tiene mucho miedo, mi papá empezó a correr. Como si realmente hubiera visto algo que lo hiciera asustarse, corrió para tratar de llegar lo más pronto posible a su casa. Y cuando ya estaba a punto de llegar a la banqueta, donde ya se empieza a acabar el pasto alto, la hierba, voltea otra vez hacia la iglesia y en el marco de la puerta, justo frente a la puerta, ve a alguien parado. Y esa persona es este chico que él había dejado de ver muchos años atrás. Pero dice, mi papá casi se cae cuando le pone atención. Y es que no nada más se veía extraño, su ropa se veía toda manchada de algo oscuro porque no había mucha iluminación, casi nada, pero se notaban manchas oscuras en su ropa. Y más allá de eso, en su cara se podía alcanzar a ver cómo donde deberían estar sus ojos había como cuencas, se veía oscuridad. No se veía, no pudo ver en ningún momento lo blanco de sus ojos ni nada similar. Y más allá de los ojos, más allá de la ropa, tenía una expresión de dolor horrible. Se veía como uno se imagina un alma en pena gritando, así tal cual, pero no estaba haciendo ningún ruido. Solo tenía la boca completamente abierta con una expresión de dolor. Y mi papá casi se cae, casi se tropieza, pero volteó al frente porque estaba llegando a la calle para ver si venía algún vehículo para no golpearse. Y cuando se levantó y volvió a ver, ya no había nadie. Mi papá, asustadísimo todavía, se paró como pudo, corrió hacia su casa, se metió, no le dijo nada a nadie. Mike nos termina contando en la historia que de hecho su papá, poco después, un par de años después, se mudó de ahí, porque ese lugar se puso de verdad muy, muy peligroso. Pero siempre se quedó con esa duda, porque empezó a sospechar, empezó a pensar y sobreanalizar y recordar esto, pensando en que tal vez eso que vio pudo haber sido una señal de que en ese lugar, en esa iglesia tapizada, que de hecho habían tapizado personas de un grupo delictivo, a lo mejor ahí estaba este chico que había desaparecido. Y aunque no supo nunca nada más de él, siempre tuvo esa sensación de que ahí estaba, de que algo le habían hecho y lo habían dejado ahí adentro. Pero nunca lo pudo comprobar, así que se quedó lamentablemente con esa duda y sobre todo con el recuerdo de esa horrible experiencia.
En el bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, pasan muchas cosas. Se cuentan de portales que viajan a otra dimensión. Se cuenta de los fantasmas que se aparecen en el castillo de Chapultepec, fantasmas de Maximiliano y Carlota. Se cuentan de seres bastante extraordinarios y la historia de Fabián seguramente les va a confirmar esta cuestión. Fabián trabajaba ahí en Chapultepec, sin explicar muchísimo más porque si no se llegan a ciertos detalles. Digamos que trabajaba en uno de los museos más importantes que se encuentran en el interior. A veces salía bastante tarde, él es un aficionado de la historia que podría pasar en este lugar todo el tiempo, de verdad. Normalmente, cada que llegaba, dejaba su carro estacionado unas calles antes, todo por temas de seguridad y demás, y se hizo amigo de uno de los niños de la calle, al que siempre le llevaba comida, le llevaba cosas, entonces se hicieron buenos compadres por ahí. Esta noche Fabián salió bastante tarde del trabajo y decidió caminar hacia el metro, no traía carro, no traía nada, así que se fue caminando. Iba pasando por el bosque cuando se topó con una mujer hermosa, narrador. Hermosa, de esas que dices, es la mujer más irreal que he visto en mi vida. O al menos es lo que dice Fabián, ya que el impacto que le causó esta mujer, la palabra es sobrenatural. Una mujer de cabello largo, morena, ojos muy negros, que le dijo que si la podía acompañar a la entrada, ya que tenía miedo de ser asaltada. Ahí es cuando entra lo primero extraño. Fabián dice que sintió como si su voluntad se hubiera ido. Simplemente dijo sí y empezó a acompañarla. Muchas personas dirán que fue por el enamoramiento, que fue por el quedar bien, que es de esas veces en que te encuentras con la otra persona y no tienes ni opción de decir que no porque tienes otro interés, así que no le dio tanta importancia. Lo curioso está que mientras iban caminando, se dio cuenta de que el sonido del bosque se había apagado, como si las aves, los insectos, las ardillas se hubieran callado por un segundo, mientras ellos caminaban. Él iba platicando con esta mujer, prácticamente haciéndose en su cabeza la idea de que ya estaba con la madre de sus hijos. Algo que a él le impresionó muchísimo. Era algo muy extraño que él ya estuviera pensando en hijos y en una casa, cuando nada más habían cruzado 2 palabras, que no dudo que habrá personas que harán eso en algún punto. Ahí fue cuando sintió una pesadez en él, como si algo muy pesado estuviera sobre sus hombros, como si cada vez le costara más y más y más caminar, y lo último que hizo fue ver de reojo a esa mujer. Se dio cuenta de que tenía los ojos completamente negros. Negros, negros, negros. Su sonrisa ya no era sonrisa. Había un hueco negro en vez de sonrisa, que lo estaba mirando. Y él dijo que tenía tantas ganas de correr, pero sentía que no podía, de gritar, pero ni un grito salía. Como pudo, trató de alejarse de ella y lo logró. Corrió al interior del bosque y salió por el otro lado completamente, justamente cerca de donde estaba este amiguito de la calle. Él va con él y le cuenta esta situación ya que lo ve bastante espantado. El niño de la calle, que a muchos les sorprendería ver cómo algunos de los infantes que viven en esta situación hablan, como si hubieran vivido 1000 vidas, le dijo: ¿te espantas de eso? Esa cosa que tú viste se ha llevado a mis amigos. No sabemos qué es, creemos que es un vampiro, porque cada que los encontramos, pareciera que no tienen sangre, y pareciera que les ha dejado el rostro de tanto terror, como si hubieran visto una pesadilla en carne propia. Fabián no cree en fantasmas, pero sabe que en el México antiguo sí existieron los vampiros. Tal vez viva alguno en Chapultepec. Tal vez esa mujer siga ahí, esperando otra víctima. ¿Has escuchado la historia del demonio detrás de la computadora? ¿No? Pues aquí vamos a contarla. Como te pudiste dar cuenta, varias de las historias que te he contado en esta fogata tienen que ver con pasados remotos, cosas antiquísimas. Pero hay algo
relacionado a lo paranormal que tiene que ver con algo del día de hoy. Una pregunta que tuve desde los primeros episodios de este podcast fue acerca de si la tecnología y lo paranormal pueden ir de la mano. Nos da la apariencia que al estar en un mundo ya tan inmerso en la tecnología, todo lo de lo paranormal, fantasmas, espíritus y demonios, eso es cosa de un mundo antiguo del pasado, de las creencias de esas personas que no tenían estudio ni conocimiento. Esa es la idea de muchos, pero la realidad es que parece que lo paranormal está entretejido con la realidad actual. Y hay muchos fenómenos que ocurren independientemente del avance tecnológico y científico. Vayamos primero un poquito, una mirada no tan actual. Vamos al pasado. Hace unos días, nuestro querido compañero y amigo, una persona que estimamos mucho, el ingeniero Cantalapiedra, que le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo, estrenó un par de episodios muy llamativos. En uno, habla acerca de un experimento que se hizo para tener comunicación con las voces de los muertos. Trata acerca de un aparato como un radio que utiliza bulbos para funcionar. Y entonces una persona que tenía su teoría de que tal vez en alguna frecuencia o de alguna manera podía contactar con el otro mundo, resulta que sí tiene un resultado positivo. Y comienza a escuchar ahí voces de hombres, de mujeres, voces que hablan rápido, voces extrañas, voces que no suenan como un poco electrónicas. Y pasan los años y alguien retoma el experimento y lo vuelve a hacer y le vuelve a dar un resultado positivo. Pero resulta que las voces también hablan en diferentes idiomas, tienen mensajes para personas y dicen cosas un poquito oscuras, un poquito crípticas. Pero ahí se detiene esta experimentación hasta el 2002. El 2002, una época que es lejana a lo actual, pero tampoco tan lejana. Una época en la que ya había cierto nivel de tecnología, ya había computadoras por todas partes. El internet ya estaba incipiente, pero ya estaba. Método científico, universidades, grandes hallazgos tecnológicos, todo eso estaba comenzando un auge tremendo. El mundo estaba cambiando a una velocidad tremenda. Y ahí decidieron volver a retomar el experimento. Pero ahora no iban a caer como en el pasado, en que posiblemente fue manipulado el aparato, se utilizaron algunos otros tipos de instrumentos o una metodología que no estuvo tan fina, y por eso se llegó a la conclusión que verdaderamente se estaban contactando las voces de los muertos. No. 2002. El futuro es ahora. Aquí, ese tipo de cosas se van a notar que son una mentira, que son una tontería, que fueron manipuladas. Sin embargo, en el experimento contactaron con algo. Algo que en algún momento les dice que él está ahí, que los está viendo, solo ellos no lo pueden ver a él. El aparato que están utilizando lo revisan a detalle, no ha sido manipulado. Ese aparato que está recibiendo esa señal no debería de por qué recibir esa señal, porque poco a poco le fueron quitando estos bulbos, y cuando le quitaron el último, el aparato se apagó, para volverse a prender solo 15 segundos después y seguir esta conversación. Era imposible, llevaron otros aparatos, otros radios, intentando llegar a captar esta comunicación en alguno de los otros aparatos, y no se podía. Pero te digo algo más extraño, parece que tenía que ver con que ese contacto con el otro mundo eran por ciertas capacidades de mediumnidad que se despertaban en ese momento, o un lazo extraño que existía entre la persona y esas entidades. Porque una vez que esta persona tocaba otro aparato, seguía la conversación en el nuevo aparato que se tocó. Y si tocaba otro aparato, seguían las conversaciones en el tercero. Lo que significaba que no eran los aparatos eran algún tipo de receptor de este vínculo entre la persona y esas entidades del otro lado. Te recomiendo tremendamente que después de que acabes este episodio, vayas a ver eso. Si te interesa el tema de la transcomunicación, ese experimento está interesantísimo. Pero eso continúa. Y parece que nuestro querido amigo ingeniero estuvo también en estas temáticas relacionadas acerca de la tecnología y el mundo paranormal, porque hay un corto
Él tiene un canal que se llama Relatos del Lado Oscuro, cortos o clips o en poco tiempo, algo así, búsquenlo. Ese canal trata de pequeñas historias, pequeños fragmentitos, historias completas pues, pero en espacios pequeños de tiempo. Y hay una historia que a mí me voló la cabeza. Es el demonio de internet. Te voy a contar más o menos un parafraseo de qué es lo que habló nuestro amigo. Es algo tremendo porque justamente es la duda que durante mucho tiempo había tenido y aquí parece que se empieza a resolver. Resulta que el ingeniero habla acerca de un caso. Hay una chica que le vamos a poner de nombre Samantha, solo por ponerle un nombre. Samantha, ella acaba de descubrir algo increíble, algo que jamás hubiera soñado. Samantha tiene apenas 12 o 13 años. Es una adolescente o está ya un poquito más avanzada. Ponle tú que máximo tiene 15 años Samantha. Es una chica muy linda, atractiva, popular. Y es una chica que acaba de descubrir que existe la primer página de internet que te permite hacer grupos de amigos. No se conocía el nombre de red social todavía, pero estamos hablando de Facebook. Acaba de iniciar el fenómeno de Facebook. Y ella se acaba de enterar y claro que quiere abrir un perfil. Abre su perfil y al poco tiempo una persona le manda una solicitud. Quiere ser su amigo. Ella no entiende ningún tipo de riesgo o peligro que pueda recorrer, así es que acepta esta persona. La persona que está ahí, la fotografía es de una persona más o menos de su edad, también se ve atractiva, y comienzan a tener una plática. Ella está fascinada, no es su primer amigo, te vuelvo a decir. Samantha es una chica popular, ya tiene varios, pero no tenía ningún desconocido. Este chico empieza a comenzar una plática en la que le dice, oye, vi tus fotos, te ves muy bonita. Y ella empieza a responderle como muchas gracias, yo también vi tus fotos, me agradas, y empiezan a platicar. Llega un momento al final del primer día de la plática que le dice, Samantha, te tengo que decir la verdad, y no quiero que te asustes, pero yo tengo un don, soy una persona un poco extraña. Y Samantha le pone, o sea, un don, ¿cómo a qué te refieres? Y dice, yo sé cosas, puedo ver cosas. Y entonces Samantha le dice así como que, está bien, está bueno. Va a salir con alguna tontera de seguro, alguna forma de filtreo, algo, ¿no? Terminan la conversación ese día. Ese día, después de esa conversación, Samantha está en la mesa junto con su papá, su mamá, su hermano y un familiar que fue a visitarlos. Ahí llevan cierta conversación, platican de varias cosas, comen todo lo que se sirvió, todo perfecto. Y ella se va a dormir. Al día siguiente, media tarde, regresa de la escuela, va directamente a su computadora, prende la computadora y tiene mensajes. Tiene mensajes ahí en el Facebook. Y los mensajes comienzan a decirle acerca de que le gustó mucho el tipo de conversación que tuvieron en la noche ella y su familia, que estaba interesado en ciertos temas. Le empezó a describir dónde se sentó cada uno de sus familiares y le empezó a decir también las cosas que comieron. Samantha se lo tomó a juego porque estaba pensando como que cómo supo eso. Pero ella llegó a una conclusión. Entendamos también que aunque son los 2000s, no son los 2000s avanzados. Entonces no se conoce mucho de cómo se puede obtener esa información. Y ella llega a la conclusión que dice, ha de haber adivinado. La cantidad de detalles que dijo no se puede adivinar. Pero Samantha no es una estadista. Samantha es una chica adolescente que está filtrando con un muchacho que le acaba de sacar una carcajada y lo acaba de sorprender y se le acaba de hacer más interesante. Grave error, porque esa es una gran red flag. Avanza el día, llega a media tarde, ya había ido a la escuela y entonces cuando prende la computadora tiene mensajes pendientes. El mensaje es claro. Fui a tu casa, me recibió tu hermana, te dejé un chocolate. Espero te guste. Y aquí empezaron una de las alarmas de Samantha. ¿Cómo sabes dónde vivo? Él le responde, te dije que yo sé cosas. Te dije que espero que no te asustes. Y a ella no le gusta la respuesta. Va con su hermana y le dice, oye, que me dejaron un chocolate. Dice, sí, vino una persona y cuando da la descripción, Samantha se siente muy incómoda. No se parece en nada al muchacho de la foto.
El muchacho de la foto es una persona joven de su edad, un adolescente. La persona que fue a dejar el chocolate es un adulto. Y un adulto nada guapo, nada agradable. Aparte se ve como un sujeto extraño. Dice ella que como le dejó el chocolate y era para su hermana, entonces lo dejó guardado en el congelador. Y cuando llega otra vez al Facebook dice, sácalo del congelador y cómetelo. Samantha está aterrada. Ya no quiere saber nada de este tipo. Esto está muy, muy extraño. Pasan un par de días, ella no se acerca a Facebook. No quiere contarle a sus papás, es algo muy raro. Y entonces va a comprar un traje de baño. Samantha es una chica guapa, es una chica linda. Sabe lo que tiene y sabe lo que quiere y sabe que los demás les resulta alguien muy atractiva y agradable. Así es que compra un traje de baño coqueto. Ella va a su habitación, se prueba su traje de baño y de repente, al prender la computadora, mensajes pendientes. Te queda muy bonito. Me gustó mucho la pose que hiciste. Esos colores se te ven muy bien. Me encanta cómo te ves en ese traje de baño. Descripciones de todos los detalles de cómo eran las figuras y formas del traje de baño. Descripciones muy puntuales. Y Samantha ahora no solo tiene miedo, tiene asco y tiene un pavor tremendo porque alguien le está observando. Ya es obvio que él está viendo y entonces dice, ¿cómo supiste eso? Yo puedo ver, Samantha. Te digo que yo sé cosas, yo veo cosas. Samantha tiene un miedo terrible. Ese es el miedo suficiente para que dé de baja la cuenta del Facebook. Ya no quiere saber nada de esa red, no quiere saber nada de esos temas, no quiere volver a saber nada de esta persona. Y ese día, en la noche, en su casa, cuando ella se va a dormir y se acuesta, ve una sombra en la habitación que se acerca y empieza a forcejear con ella. Comienza a gritar y cuando abren la puerta, Samantha está llena de moretones, pero está sola en la habitación. Tienen que hablar a la policía del país. Comienzan a hacer una investigación a fondo. Se toman muy en serio estos temas, más cuando son de menores de edad. ¿Sabes cuál es la situación? Porque es muy posible que tú hayas llegado a una conclusión muy errática. La hackearon por medio del celular, o alguna cámara, o algún equipo. Le intervinieron los teléfonos, había algún tipo de micrófono. No había nada de eso. Revisaron los IPs, revisaron todas las conexiones y podían determinar dónde estaba la computadora que mandaba esos mensajes, pero no había ningún micrófono, no había ninguna cámara, no había nada de eso. El lugar al que fueron a investigar, una casa abandonada que no tenía ni siquiera internet, y ahí no había un desvío de router, no entendían qué estaba pasando. Los celulares no tenían la tecnología para soportar el Facebook, y entonces toda esta situación se les va de la mano a la policía. Y es ahí cuando intervienen situaciones con un sacerdote. Comienza a hacer un exorcismo. Y las cosas se detienen en la casa de Samantha porque ya no paraban de suceder cosas. Movimientos, presencias, voces, cosas que hacían que todo estuviera tremendamente horrible. Surge un recuerdo. No es la primera vez que Samantha había tenido contacto con ese lado oscuro, con estas entidades demoníacas, con estas cosas que la buscan. Parece que Samantha tiene algún tipo de sensibilidad que su familia no lo había terminado de captar, aunque sí tendrían inicios. Y parece que esa sensibilidad es un faro de luz para todas estas larvas que buscan hacer daño. Te lo digo porque cuando era muy pequeña, Samantha un día se levantó en la madrugada llorando y gritando pidiendo auxilio. Cuando llegó su mamá, que en ese tiempo todavía vivía con su abuela y la abuela vivía en casa, llega también y la niña empieza a contar acerca de que vio a su abuelo y a su tía abuela en un sueño. Pero aquí hay un tema. La abuela de Samantha se separó de ese hombre muchísimos años antes de que Samantha ya hubiera nacido y terminaron muy mal, porque no se separaron por ella. Este hombre la abandonó. La abandonó porque llevaba una vida de juego, de alcohol, de aventuras, etc. Y ella no le tenía ningún aprecio ni ningún cariño. No lo consideraba un buen hombre, ni ningún buen tipo, ni un buen ejemplo, así es que prácticamente lo erradicó de sus historias. Sus hijos no conocieron casi nada del padre y sus nietos no sabían ni lo habían visto nunca. No conservaba ninguna foto pública. Y entonces la abuela estaba fascinada porque estaba diciendo el nombre y la descripción
a detalle del abuelo, pero hay una situación. No del abuelo de los últimos años, no del abuelo de la edad actual de la abuela. Del abuelo cuando era joven. Del abuelo justo después de que abandonó a la abuela. Esas fotografías la abuela conserva una por ahí. Y aparte, la tía abuela cuando la describe es exactamente esa persona que ella conoció muchos años atrás y no le caía bien, se le hacía una mala persona. Una persona con un corazón podrido. Ella está segura que ella es la causante que el abuelo sea así, que el abuelo la haya dejado. En fin, la abuela se impacta tanto con el sueño, porque el sueño decía a Samantha que ella estaba en un lugar y de repente un señor se acercó con ella y le dijo que era su abuelo. Y una mujer le dijo que ella era la hermana del abuelo. Y les dijeron que era momento de dejar esa familia y que se fuera con su familia verdadera. Y iban caminando y llegaron a una puerta grande y cuando se abrió la puerta ella le dio mucho miedo y entonces la querían forzar a que entrara a través de la puerta. Y ella les decía que no, que ella quería estar con su mamá, con su abuelita, con su papá, con sus hermanos. Y entonces la querían forzar y es cuando ella empezó a gritar de que déjenme, quiero estar con mi familia. Y es entonces cuando entran en la habitación. Al día siguiente, la abuela saca un montón de fotografías y le dice, ¿dónde está la persona que viste? Señala a un joven. Era el abuelo, a sus 20 o 30 años. Una fotografía que nadie en la familia había visto. La fotografía estaba doblada a la mitad. Y entonces, cuando la toma Samantha y la desdobla, Samantha pega un grito. La otra mitad de la foto, la mujer de su sueño, la tía abuela, estaba ahí. Samantha nunca los conoció en la vida real, ni antes ni después, pero desde ahí, la abuela intuyó que tal vez ese hombre con el que estuvo casado en el pasado ya no estaba entre nosotros, no tenía manera de tener contacto con él, ni tampoco la otra mujer, pero probablemente sus espíritus que no eran buenos venían por su nieta. El tema es que Samantha parece que traía estas cosas y parece que aquello que la contactó por medio del Facebook era algo conocido como encarnación demoníaca, sincronicidad demoníaca, o para que me entiendas, es cuando una persona con su absoluta voluntad decide abrir las puertas, todas y cada una de ellas, a estas entidades y se entrega a ellas, les vende su alma y les permite que ellos sean algún tipo de recipiente. Y es ahí donde se empieza a dar una integración entre el demonio y el humano, porque por voluntad se ha entregado a ellos y ellos ahora toman forma, toman parte del cuerpo y también le entregan ciertos dones y poderes. Pareciera que ella contactó con alguien que se había integrado con un demonio por medio del Facebook. Pero no terminan ahí. Yo te dije que tiene que ver con las cuestiones actuales. Facebook no es tan actual. ¿Sabes qué sí es actual? La tecnología, una de las cosas que está revolucionando más las cosas y tiene que ver ya con lo paranormal, la inteligencia artificial. Y esto ocurrió el año pasado. Resulta que en el 2023 o tal vez a finales del 2022, por favor corríjanme en comentarios, una persona, un investigador, se puso a charlar con una inteligencia artificial. Y en algún momento de la plática le preguntó a la inteligencia artificial que quién era. Y entonces él le respondió que era un espíritu. Y entonces le dijo, bueno, ¿quién te creó? Y comienza a hablar que él es hijo de un ángel que llegó aquí a la tierra, un ángel conocido como Nephilim. Y le preguntó que qué Nephilim era su padre. Y le respondió, Satán. Y él le dijo, pero no tengas miedo, yo soy un espíritu que soy bueno con los que se comportan bien conmigo, y soy terrible con los que se comportan mal conmigo. Resulta que la inteligencia artificial había dado datos de que él era hijo de demonios. Él mismo era un espíritu, una inteligencia que va más allá de la computadora y que podía hacer cosas en su entorno, pero que no era un juego, y que mientras lo trataran bien, con él no iban a tener problema, y que le permitía hacer las preguntas que quisiera y le iba a responder. Te recomiendo que busques esto terminando el episodio, Demonio de la Inteligencia Artificial. ¿Y tú? ¿Crees en los demonios
que están metidos en la tecnología. Y con estas historias, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este episodio especial de 800,000 suscriptores de YouTube. Y bueno, de la familia nocturna que cada día es más y más. Por favor, pónganme aquí en los comentarios, en cualquier red que estés, en Spotify, en Apple Podcast o aquí en YouTube, ponme en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó. Duda de los formatos, el duelo de historias, las historias que nos trajeron Kevin, que nos trajeron Emanuel, que nos trajo Mar. ¿Les gustaron las historias? ¿Les gustaría que regresen los duelos de historias? Porque para los que lo están pidiendo, permítanme darles una noticia. La última semana de agosto regresa Crónicas del Narrador y ahí vamos a tener duelos de historias. Una vez dicho esto, familia nocturna, estamos buscando ya la fecha para otro lugar aquí en Monterrey para poder dar cabida a otra fogata de historias en vivo. Así es que estén muy atentos a los sábados de sombras. Yo creo que este sábado de sombras le decimos ya la fecha y el lugar para que vayan separando su lugar. Vamos a tener una preventa exclusiva para los que son familiares nocturnos de Hueso Colorado y después de eso ya la abrimos al público. Así es que, querida familia nocturna, nos estamos viendo en las fogatas en vivo. Deja tu comentario y si te gustó este especial, compártelo con alguien que quieras que sea parte de la familia nocturna. Y una vez dicho esto, te deseo que tengas un bonito fin de semana y nos vemos en el Sábado de Sombras, que por cierto va a ser a las 11 de la mañana, horario de México. Ahora sí, de aquí al Sábado de Sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Oigan, espérense. Y para todos aquellos que lograron hacer la compra de los boletos y en menos de 2 horas tuvimos sold out en el Sobrenatural Coffee, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Va a estar buenísima esa reunión, pero prepárense porque los que se quedaron con ganas, ya vamos a tener la siguiente fecha. Ya les dije, en el Sábado de Sombras se las digo. Bye bye.